Bien, señores alumnos, la, la sesión de ahora es bastante corta, es, es sobre las aplicaciones que tiene dominar los conocimientos referidos a la translocación de los solutos. eh, y es prácticamente ya el final que engloba la fotosíntesis, la capacidad que tienen las plantas para capturar la energía luminosa, para transferir esos fotones con una corriente de electrones, generar energía en forma de ATP, generar el poder reductor, para finalmente al átomo de carbono, que está completamente oxidado. CO2 es el átomo de carbono completamente oxidado en una atmósfera altamente oxidante, ¿no? Así como era imposible que en la Luna hubiese carbono, ¿no? Oxidado, porque en la Luna es altamente reductivo. La Luna no tiene una atmósfera, pero si hay la caída de un meteoro, si hay la actividad volcánica, ¿no? Se dan las condiciones en donde se forman moléculas de oxígeno y pueden encontrarse el carbono en forma de carbonatos o puede encontrarse el hierro no en forma de sulfuro, sino como sulfato de hierro. Entonces, el CO2, ¿no? Es una molécula orgánica donde el carbono está en su máximo estado de oxidación. Y a ese CO2 lo vamos a reducir utilizando energía y utilizando el poder reductor. ¿A qué lo vamos a reducir? A un carbohidrato, ¿no? Y entonces tenemos carbohidratos, pero también a partir de esos carbohidratos podemos formar lípidos. Y los lípidos están más reducidos, ¿no? Más reducidos que los azúcares. Y por eso los lípidos tienen mayor contenido de energía. Entonces, para quemar más grasa hay que hacer más ejercicio porque hay que oxidarlo, ¿no? Mediante la respiración. Y en ese proceso de oxidación, pues hay que liberar energía a partir de esos azúcares, de esos lípidos. Y entonces ahí estamos hablando de la respiración, ¿no? De la respiración, ya sabemos que la forma en que se almacena la energía en el músculo, ¿no? Está en forma de moléculas que tienen pues la capacidad de almacenar energía, ¿no? Mm, Por ejemplo, si estamos hablando no podemos decir que hay almidones, ¿no? En las células animales, sino encontramos pues la milopectina, ¿no? Pero no encontramos amilosa tal cual. Entonces, en los vegetales vemos que esa energía se almacena como almidones. Y son esos almidones
los que las plantas van a utilizar para, en un momento en el cual las condiciones ambientales son favorables, se van a degradar y van a obtener energía para crecer, para llenar frutos, ¿no? Entonces, en síntesis, ¿no? Gracias a que las plantas pueden transformar la energía luminosa en energía química de enlace, tenemos azúcares. Los azúcares pueden viajar a través del floema en distintas direcciones, ya sean hacia abajo o ya sean hacia arriba, ¿no? Hacia arriba generalmente cuando hay puntos de crecimiento, zonas meristemáticas en crecimiento, entonces los azúcares van hacia arriba. Pero también hay una necesidad de azúcares abajo, en las raíces. Y como ya les explicaba a unos alumnos, ¿no? Cuando uno habla de las plantas, y uno dice, ¿cuál es su sistema nervioso central de las plantas? O las raíces. Las raíces son las que exploran el suelo, son las que van a absorber los elementos minerales y el agua. Son los que finalmente van a definir si las plantas van a vivir o no. Son las más sensibles porque estando enterradas en el suelo, allí los cambios de temperatura, de humedad son muy pequeños y entonces son muy sensibles las raíces. En la medida que se daña una raíz, la planta va a morir. Así esté la parte aérea bien. Todavía no estoy presentando, todavía no estoy presentando, pero yo colocaremos ya que estamos en... Entonces, ¿se ve la lámina? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Entonces, estábamos hablando, pues, ¿no? De cómo
finalmente se forma la savia bruta, ¿no? A través de la absorción del agua por las raíces y los elementos minerales. Y cuando hablamos de la savia elaborada, estamos hablando del floema, ¿no? Entonces, por allí, ¿no? Van los azúcares, las hormonas, las sales minerales también, pero eso van según las zonas de crecimiento, bueno, donde haya una mayor demanda, donde tengamos un sumidero. Habíamos hablado del concepto de fuente y de sumidero. De fuente referido a las hojas y del sumidero los lugares donde se va a consumir, ya sea por actividad metabólica o vaya a ser los lugares donde se van a formar estructuras reservantes, ¿no? Las raíces, los tallos, como puede ser un manzano, o los tallos subterráneos que puede ser una papa, pues, ¿no? Entonces, esos son sumideros. Y comprender eso está relacionado con la producción, ¿no? Por ejemplo, uno se preguntaría, ¿cómo es que yo puedo lograr un buen desarrollo foliar en el caso de que yo me dedique a vender espinacas? ¿No? En el caso de que yo produzca acelga, por ejemplo, ¿no? Que es rica en hierro. Entonces, siempre vamos a estar ligando entonces aquí cómo es que las zonas sumidero crecen. Y hemos visto que eso está influenciado por la temperatura, ¿no? Por la luz, por la deficiencia de minerales, por los gradientes de concentración. Ya habíamos puesto los ejemplos, ¿no? Cuando hablábamos de gradientes de concentración, habíamos hablado de la poda de los árboles ornamentales, o puede ser de la poda de la vid, o de la poda de los manzanos. Entonces ahí hablamos de cambios en los gradientes de concentración, ¿no? Los azúcares se distribuyen en la medida en que cambiemos la relación fuente-sumidero. No nos olvidemos eso, ¿no? Y donde no solamente hablamos del metabolismo, la temperatura, ¿no? Dijimos de la luz, ¿no? Habíamos puesto el ejemplo, ¿no? De la caña de azúcar, por ejemplo, ¿no? Que necesita bastante luz para poder traslocar los azúcares hacia el tallo y tener pues la caña rica en azúcares. Entonces, el transporte dirigido por hormonas, ¿no? Las hormonas están relacionadas con el crecimiento. Entonces, en la medida que las hormonas modifiquen ese crecimiento, ¿no? Los sumideros van a ser o más grandes o más pequeños. Y entonces, eso es lo que se quiere entender, ¿no? Del efecto de las auxinas, de las fibrilinas, de las citoquininas, ¿no? Entonces, cómo las hormonas regulan el crecimiento. Entonces, eso es importante, pues, ¿no? Porque de ahí viene las aclimataciones de los vegetales a determinados lugares, ¿no? ¿No? Uno simula un lugar que sea caluroso, un lugar que sea que disponga de agua, aunque la humedad no sea tan alta, ¿no? Entonces, acá en Arequipa la humedad es muy baja cuando estamos pues, hablando de 20%, 30% es muy baja, ¿no? ¿Cuál es lo normal? Lo normal es 60%.
¿no? Los europeos cuando vienen aquí sufren porque la humedad es muy baja. En cambio, en Europa, en esos lugares, la humedad pues 60%. En épocas de invierno puede aumentar más 70, 80%. Bueno, en el mismo Lima, ¿no? En invierno 100%, ¿no? Uno respira agua ahí en cierta estación del año, ¿no? Y en ciertos lugares. Y entonces yo siempre he dicho que vivir en el Perú es vivir en un laboratorio, ¿no? En un laboratorio donde hay distintos climas, hay distintos tipos de suelo. Y entonces eso nos da una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que como estamos en el hemisferio sur y en una latitud diferente, ¿no? Por decirles, ¿no? Nosotros somos el primer productor del mundo de los espárragos. Nosotros producimos muchos espárragos en el norte. Somos el primer productor en el mundo, pero la China también produce espárragos. Pero ¿por qué ellos no nos pueden ganar? Por el clima. Por ejemplo, si nosotros sacamos los espárragos en julio, ellos recién van a tener sus espárragos en septiembre o en agosto. La diferencia de un mes nos hace a nosotros colocar nuestro producto antes que cualquier otro país del mundo. Entonces, ¿eso a qué se debe? Al clima que tenemos, a las condiciones edáficas, climáticas, y que nos están haciendo ser un país, pues, productor, ¿no? De frutas, de hortalizas, y en algunos lugares de flores, pero todavía es muy incipiente, ¿no? Muy incipiente. Nosotros no podemos competir en el mercado de las flores con Holanda, pues, ¿no? Holanda es el país de las flores, ¿no? De los tulipanes. Pero eso se debe a condiciones de clima, ¿no? A condiciones edáficas. Pero bueno, entonces estamos terminando toda esta parte de fotosíntesis, translocación de solutos, uso de la energía, o mejor dicho, liberación de la energía almacenada en los almidones, en azúcares, la glicólisis, el ciclo de Krebs, ¿no? Y todo eso, cada vez que se hacen más estudios, ¿no? Se ve que todo está concatenado, ¿no? Todo está concatenado, ¿no? Desde que la planta comienza a independizarse, ¿no? Después de que ha perdido sus hojas cotilares, recién la planta se independiza, porque ya se ancló en el suelo y entonces ya tiene hojas verdaderas y entonces comienza a hacer su fotosíntesis neta propiamente dicha, porque ya las siguientes sesiones ya solamente van a ser con la profesora Fiorella y entonces ella va a hacer ya regulación, ¿no? Regulación, va a hablar de hormonas, ¿no? Y entonces las hormonas están metidas en todos los eventos que hemos estudiado, desde la absorción de los elementos minerales, desde el movimiento del agua, de la, de, la, de la regulación del intercambio gaseoso, ¿no? La transpiración, vamos a ver que están gobernadas por las hormonas, y de la misma forma también la misma fotosíntesis, ¿no? Hay algunas
algunas hormonas que se asocian con el crecimiento, pues, ¿no? Y con la fijación del carbono. Y ahí ya tendrán una idea muy clara de lo que es la fisiología vegetal, ¿no? Y cómo entender todos los eventos que se están desarrollando en el mundo, ¿no? Eh, ya prácticamente la agricultura ha sido mecanizada y entonces es la innovación de los productores, ¿no? Los que van a hacer que sus productos se coloquen en tiempos diferentes, que rindan mejor que otro tipo de especies vegetales, y entonces uno pueda crecer, ¿no? Uno pueda crecer como persona, como científico, ¿no? Y por supuesto, si llega a formar una familia como padre, pues, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones, no? ¿Cómo podemos hacer que una planta produzca más flores, que una planta pueda tener frutos relativamente más grandes, ¿no? ¿Cómo disminuir el sumidero, ¿no? Y cómo es que nosotros podemos realizar una poda de producción. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, se habla de las ligaduras, ¿no? Una de las aplicaciones son las ligaduras. Otra aplicación es la del cinturón fructífero. Cuando hablamos de las ligaduras, estamos hablando de pequeñas cintas de cobre. Cuando hablamos del cinturón fructífero, hablamos de unas cintas más anchas, diríamos son unas correas de zinc. Cuando hablemos del patrón enano, estamos hablando de un manejo del sumidero, ¿no? El patrón enano se refiere a que el portainjerto tiene menor desarrollo radicular y entonces la, la, el consumo de energía va a ser menor. Y entonces el injerto que va encima va a tener una mayor disponibilidad de nutrientes y entonces va a producir más. La torsión de ramas es simplemente, ¿no? Un manejo sobre determinadas ramas, ¿no? Que las doblamos, ¿no? Respecto al plano cartesiano, horizontalmente, y cambiamos las concentraciones de hormona. Y la poda de producción está referida a, como su nombre lo indica, ¿no? Poda de producción. Yo voy a modificar, ¿qué? Voy a modificar el sumidero, perdón, la fuente. Y yo modifico la fuente, ¿no? Y entonces induzco a que se produzca una mayor biomasa en el tronco. Y eso se hace cuando uno quiere obtener leña. No hace una tala del árbol, sino hace una poda, ¿no? Técnica y con eso se puede la gente que se dedica a producir leña, ¿no? Poder obtener, ¿no? A partir de una plantación de árboles, ¿no? Producir leña, pues, ¿no? Entonces aquí en esta lámina estamos viendo
¿no? Como con una navaja yo puedo hacer unos cortes, ¿no? Y en estos cortes yo voy a colocar un alambre de cobre y lo voy a ajustar de tal forma que limite el proceso de traslocación desde la parte apical hacia la parte basal. Ese hecho va a hacer que otras ramas secundarias que pueden estar en ese camino, al disminuir la traslocación que viene de la savia de arriba hacia abajo, al yo colocar en estas cicatrices, ¿no? De esos alambres de cobre que he ajustado ahí, puedo lograr frutos más grandes. A eso es lo que se llama, ¿no? Las ligaduras. Pero aquí hay que tener cuidado. Esas ligaduras no se pueden mantener todo el año. No, se mantienen mientras ocurre una estación de crecimiento. Después se retira, porque este daño que limita la traslocación puede afectar la vida del árbol mismo o de la rama. O sea, y aparte de eso, de que acá estamos observando, ¿no? De que se producen heridas, ¿no? Heridas que pueden comprometer la salud de esa rama, ¿no? Es como cuando se ven las higueras ahora, ¿no? Las higueras que hay ahí en la facultad, ¿no? Ya la higuera que había perdido todas sus hojas en el otoño, invierno, ¿no? Ahora ya comienza a aparecer. Hay ciertas ramas que ya están produciendo los higos, ¿no? Los higos ya se están notando que están apareciendo, ¿no? Entonces, si hubiese este tipo de ligadura, ¿no? Tendría que evaluar si esa ligadura va a dañar el tronco del árbol o no, ¿no? Pero realmente esto se aplica en los manzanos, por ejemplo, ¿no? En, en, las, en los melocotoneros, ¿no? Funciona muy bien. Entonces, eso es una ligadura, ¿no? Es la interrupción del movimiento de la savia elaborada desde la parte apical, desde la parte donde hay ramas hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo a ver, ¿cómo es esto? Ya. Entonces, cuando yo hablo del, del cinturón fructífero, a ver, regresaremos. Del cinturón fructífero ya no es un alambre, sino es una cinta de zinc. Y esta cinta es más onerosa, ¿no? Más costosa. Más o menos la cinta es como el grosor de una serpentina. El grosor de una serpentina, así es el cinturón fructífero. Tiene la misma función que la ligadura, pero ¿cuál causa más daño? La ligadura. ¿Cuál causa menos daño? El cinturón fructífero, porque es una cinta, pero es más oneroso, es más caro. Mm, Bien, entonces, acá tenemos, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? Del cinturón, perdón, del patrón enano, ¿no? Entonces, para entender eso del patrón enano, se refiere que este es el portainjerto, viene a ser aquella parte de la planta en el cual sabemos de que el desarrollo radicular de este portainjerto es menor, no desarrolla una gran raíz.
desarrolla una raíz menor. Entonces, ¿qué estamos modificando aquí? Estamos haciendo que el sumidero radicular sea más pequeño. Entonces, la cantidad de nutrientes, en vez de que se dirijan hacia abajo de las hojas que están por aquí, se van a dirigir hacia arriba. Y entonces va a haber una mayor producción, ¿no? En el injerto, ¿no? Entonces tenemos el portainjerto. Pero a veces también podemos hacer uso del interinjerto o filtro que establece, ¿no? un espacio entre el injerto y el portainjerto. Esto es raro ver, pero, pero depende de las características de la planta, ¿no? Que se va a utilizar para producir mayor número de manzanos, por ejemplo, ¿no? Entonces a eso se refiere esto del patrón enano, ¿no? Y por supuesto también que eso va a influir en, ¿no? Por ejemplo, en la poda, ¿no? Este es un árbol ¿qué árbol es este? Este es un árbol que tenemos en la universidad, ¿no? Y que trajo un profesor. Un profesor sembró muchos de estos árboles ahí al lado de las aulas. Hay como unos 10 árboles, ¿no? Del moro, ¿no? Ese profesor era entomólogo y, y había aprendido en la Molina que para producir seda, ¿no? O sea, cultivar el gusano de seda. El gusano de seda le gustan mucho las hojas del moro y por eso ustedes ven, ¿no? A espaldas del aula, ¿no? Ustedes ven ahí varios moros, ¿no? Que tienen una distancia de plantación, ¿no? Él vino entusiasmado después de que había hecho su maestría ahí en La Molina, en entomología, ¿no? Él vino y estableció pues una forma de podar el árbol del moro. Pues ustedes han visto que el hilario los tiene esos árboles, los corta como le parece, ¿no? Y ese es en la Argentina, ¿no? En la Argentina, en una avenida, ¿no? Hay también moros. Y miren, así están cortados, podados correctamente, ¿no? Porque a veces cuando vienen extranjeros al laboratorio me da vergüenza enseñarles los árboles, prefiero que se queden en el laboratorio, porque, ¿no? Porque la gente que se dedica a podar los árboles, en la cabeza no tienen idea de cómo se hace una poda, ¿no? Y vean este árbol, cuando se llena de hojas, está bien formadito, da buena sombra, ¿no? Y aparte, ¿no? Como le estoy diciendo, le estoy contando, ¿no? El profesor quería en ese tiempo que le financien su proyecto para cultivar gusanos de seda, pero no le hicieron caso, pues, ¿no? En ese tiempo la universidad, pues, era muy pobre, ¿no? En equipamiento, muy pobre en financiamiento, no como ahora, ¿no? Ahora sí tenemos financiamiento, tenemos equipamiento, ¿no? Y se pueden hacer, ¿no? Lamentablemente ya se jubiló el profesor, pero nos ha dejado ese recuerdo, ¿no? Cuando ustedes vean esos moros ahí, esos moros se plantaron ahí para cultivar el gusano de seda, que por supuesto en Arequipa se daban las condiciones para hacer, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, ¿no?
uno tiene que tratar de hacer algo que se, ¿no? Que, que esté, ¿no? La fisiología del árbol al clima que hay, ¿no? ¿No? Clima seco, es fácil de colectar las hojas, ¿no? Y entonces estas hojas, hasta las alpacas, las llamas que están ahí, se alimentan de estas hojas, ¿no? Y la ven a la señorita Brenda cómo alimenta con estas hojas a las alpacas. Pero bueno, eh, ahí tienen los moros, ¿no? Por si acaso tienen una aplicación, ¿no? Yo no me cansaré de decir que los árboles son una fuente, ¿no? De biomasa, ¿no? De, de energía, de- si son frutales, también, ¿no? Esta da sus frutos, ¿no? Y también se comen, ¿no? Y bueno, ahí tienen un ejemplo, ¿no? De cómo hacer una poda, pues, porque hay muchos que dicen, entonces, ¿cómo hacemos la poda? Así como está acá. O sea, bonito, bonito. Uno siembra, uno hace un bonsai, ¿no? Como dicen los japoneses, cuando yo hago un bonsai, yo estoy dibujando mi alma ahí, ¿no? De cómo veo la vida, ¿no? Es un, es una forma ¿no? De atenuar el estrés, ¿no? Estar ahí cultivando su bonsai. Y por supuesto, ¿no? Que en lo que es biología molecular se hace uso de los injertos, ¿no? De los portainjertos, para probar, ¿no? Si la planta transformada, ¿no? Es compatible con el portainjerto, ¿no? Si yo transformo una planta, la relación metabólica cambia, ¿no? Cambia. Y hay ¿no? Ciertas pruebas moleculares donde yo tengo que trabajar con injertos, ¿no? Porque estoy hablando, ¿no? Hay unos que hablan, por ejemplo, para ciertas variedades de manzano, a veces usan de portainjerto una especie de membrillo, ¿no? Una especie de membrillo sobre el cual yo coloco ahí mi manzano, ¿no? Y entonces a veces las, las manzanas tienen un sabor a membrillo, ¿no? Entonces es un ejemplo ¿no? De cómo se compatibiliza una especie con otra. Generalmente no todos los injertos funcionan bien, ¿no? Porque a veces son de diferentes especies, tienen diferentes relaciones, fuente sumidero, y entonces el injerto no va a funcionar. Pero, pero en muchos casos, ¿no? Si uno elige bien el injerto, que sea compatible con el porta injerto, entonces uno puede, por ejemplo, hay un árbol que tiene como más de 30 flores de distintos colores, porque allí han colocado 30 injertos que han sido compatibles con ese porte injerto y que dan flores de distintos colores, ¿eh? Entonces, no solamente uno habla de belleza, sino también puede hablar de economía, ¿no? Imagínense que yo haga que un árbol tenga varias ramas injertadas y que den distintos colores de flores. Si son compatibles, entonces vamos a tener un árbol, pues, ¿no? Especial,
y también va a tener su precio, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces esto de la poda de las aplicaciones, ¿no? De las ligaduras, del cinturón fructífero, del patrón enano, de la torsión de las ramas, de la poda de producción, ¿no? O sea, de la forma en que uno corta un árbol, ¿no? Y a partir de ahí obtiene leña, ¿no? Cuando eso no se maneja bien, como ocurre en ciertos lugares de la sierra, ¿no? Entonces se eliminan esos árboles, ¿no? Y si son árboles adaptados a esas condiciones, ¿no? Los pueden desaparecer, ¿no? Como en el caso de la queñua, ¿no? La queñua es un árbol importante, ¿no? En la retención de agua, pero también es una fuente de energía porque, ¿no? Se puede ir haciendo podas y engrosando más el árbol sin tener que matarlo, ¿no? Sin tener que dañarlo el árbol, ¿no? Va a producir ramas de las cuales uno las corta, las seca y después las usa como leña, ¿no? Entonces eso es importante saber, ¿no? Cómo es que uno va a hacer uso de, de distintas partes de la planta para producir algún bien, ¿no? O algún servicio, ¿no? Bien, hasta aquí la sesión. No sé si habrá preguntas. No sé si habrá preguntas. Sí, Michael. Profesor, me surgió la pregunta ahí de cuando habló de la relación que hay entre la fuente y el sumidero, ¿no? Cuando hay un sumidero considerable, la planta destina más cantidad de recursos a almacenarse o a esa parte del sumidero. Ujú. Entonces, no sé si es que se puede controlar, digamos, esa proporción, o sea, reducir ese sumidero, ¿no? Por ejemplo, me imagino recortando raíces y de esa forma mejorando el rendimiento, la productividad de la planta. Claro. Sí, por ejemplo, esos patrones enanos, muchos de ellos son obtenidos por irradiaciones, irradiaciones, con la bomba de cobalto, con fuentes radiactivas, se irradian los portainjertos y entonces aparecen plantas que tienen mm, un desarrollo radicular menor que el original. Y entonces se cultiva eso. Así como cuando se hace por estacas, se cultivan los portainjertos. Y después esos se utilizan para colocar los injertos. Eso se obtiene así por inducción, por radiaciones. Y eso se logra así. O también se puede lograr pues um, por ingeniería genética también. Se puede hacer, ¿no? Pero es más caro, ¿no? Ya saben que para obtener por ingeniería genética una modificación, mínimo, mínimo 5 años. Mínimo 5 años. Si todo va bien, en 5 años. Pero generalmente son 8 años de trabajo y a veces 10 años de trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos esquejes de plantas que son recalcitrantes. Por más de que uno les coloque hormonas, nunca forman raíces.
nunca. Y a veces son plantas ornamentales muy bellas que no se pueden multiplicar por esquejes, ¿no? Y entonces hay casos en los cuales se ha modificado su material genético. Se ha modificado un gen que está relacionado con la síntesis de las auxinas y entonces se puede producir plantas viables que tengan raíces. Y en el caso de, hemos hablado del patrón enano, el patrón enano quiere decir que el portainjerto siempre va a tener va a ser un sumidero más pequeño, y por eso yo coloco ahí el injerto. Pero estoy señalando que tengo que estar seguro de que ese injerto es compatible con el portainjerto, ¿no? Eso en la práctica se conoce, ¿no? La práctica nos hace ver, ¿no? Qué tipo de plantas pueden servir de portainjertos, ¿no? Y generalmente eso a veces se usa, por ejemplo, no solamente para que se reduzca el sumidero, también se hace por sanidad, ¿no? Hay ciertos portainjertos que no les ataca los nematodes, por ejemplo, o los hongos, no les ataca. Pero puede haber una planta que cuando la colocan en el suelo, los nematodes las atacan o las atacan los hongos. Entonces, por ejemplo, ese es un buen modelo para que yo busque, si mi árbol es muy productivo, pero sus raíces son muy sensibles al ataque de enfermedades, y utilice ese árbol que da buen rendimiento y le busque, por ejemplo, un porta injerto que no sea sensible al ataque de hongos o al ataque de nematodes, y entonces ahí sí sería, pues, ¿no? Una buena alianza, ¿no? Entre el injerto y el porta injerto, ¿no? Pero eso ya es otra cosa, ¿no? No sé si quedó claro, Michael. Sí, profesor, más bien quizás me refería a que, o sea, viendo una parte más, como un experimento quizás, me imaginaba pues, una planta que quizás ha estado en un déficit hídrico y ha desarrollado más raíces. Y bueno, cuando ya se recuperan, ¿no? Los No, nutrientes. no, no, no tiene que ver con eso. No está dirigido por ahí, no. Yo siempre yo tendría que buscar, aparte de que tenga que ser compatible el injerto con el portainjerto, yo siempre tendría que buscar, ¿no? Que el portainjerto con, se, que tenga un sumidero más pequeño, no más grande, pero que ese sumidero más pequeño y más grande ya tiene un origen genético, no, no por el agua. Eso sería otra cosa. Buscar plantas que tengan raíces más pequeñas. Bueno, hay unas, pues, ¿no? Que tienen raíces más pequeñas, ¿no? Como las cactáceas, por ejemplo, ¿no? Son menos profundas porque no son pivotantes, pero están adaptadas al desierto, ¿no? Ah, ok, profesor, muchas gracias. Ya. ¿Algo más, chicos? Bien, entonces hasta aquí sería el examen. Eso vamos a estar coordinando con sus delegados
para que estén todos, pues, ¿no? Porque hay unos que creo que se han ido de viaje, se han ido a congresos, a un congreso creo que se han ido y ya vamos a coordinar para que ya puedan dar su examen, ¿no? Yo particularmente yo pienso que todavía la huelga va a durar una semana más, pero no hay que confiarse, ¿no? Porque después de que ustedes hayan dado el examen, van a dar el sustitutorio. Vayan pensando eso, que tienen pendientes dar este examen de fotosíntesis, de translocación de solutos y de respiración. Este examen no trata de eso, de esos tres temas: fotosíntesis, translocación de solutos y respiración. Y la nota que saquen se va a promediar con la nota que saquen del examen de hormonas vegetales, porque de hormonas vegetales es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, ustedes van a seguir avanzando. Felizmente, la profesora va a cerrar, ¿no? Ella va a terminarlo el curso. No me imagino cómo estarán haciendo en otras áreas, pero ya nosotros con esto ya estamos listos para dar este examen, dar el examen de hormonas, ¿no? Este examen más el examen de hormonas se van a promediar los dos y de ahí va a salir la tercera nota. Ya cuando se solucione esto de la huelga, los grupos que no han podido hacer las prácticas, vamos a culminar las prácticas. Hasta que las terminemos las prácticas, por lo menos ya estamos avanzando en los seminarios, ¿no? Que he visto en unos grupos que están muy bien, entonces eso está bien, ¿no? Yo veo que los seminarios hay varios grupos que se les está yendo bien. O sea, no se ha interrumpido por la huelga, o sea, están bien, están yendo bien. El único problema que ahorita tenemos son las prácticas, ¿no? Que tiene que desarrollar el profesor Martínez, que es el que habla. Pero ya vayan pensando, ya vayan pensando. Ojalá que podamos acabar antes de la Navidad. Si no, vamos a acabar después del Año Nuevo. Y mientras tanto, pues, bueno, ojalá que ustedes nos acompañen pues en las marchas, ¿no? Porque también estamos protestando porque al sistema universitario, ¿no? A la UNSA le han recortado 38 millones, ¿no? Y al sistema universitario como 280 millones, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Que va a afectar. ¿Ustedes dirán, en qué va a afectar eso? No va a haber reactivos para las prácticas, seguramente que les van a subir algunos pagos. Ustedes dirán que no va a haber un efecto, sí va a haber un efecto. Van a subir los grados, o sea, todo sube, pues, ¿no? Entonces, todos estamos siendo afectados, ustedes y nosotros. Bien, chicos, no les quito más tiempo, ya es las 9 y es hora de ir a descansar y los que tienen algo pendiente de terminar siquiera hasta las 10 y después ya descansar, pues, ¿no? Bueno, que tengan una buena noche.
Si tienen, ya saben, algo que hacer mañana, mañana nosotros estamos allí, ¿no? Buenas noches, chicos. Christopher. Buenas noches, doctor. Buenas Hasta luego, noches, profesor. Esteban, Michael, Renzo, Hola, profesor, gracias. Frank, Ripalda, María Fernanda, Gianluca.